CSAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Bien, muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Cyber Caffeine, en el que estaremos conversando acerca de los incidentes de ciberseguridad más relevantes del 2022. Estamos muy complacidos de saludarles. Sin duda, año con año vemos el crecimiento en cuanto al número de incidentes de ciberseguridad que se están presentando alrededor del mundo. Y el 2022 ha sido particularmente intenso en cuanto al número de incidentes que hemos venido observando. Mi nombre es Daniel Galvez, voy a ser su host en este episodio. Soy el gerente comercial de sistemas aplicativos CSAP y me acompañan tres invitados de lujo a quienes voy a presentar. El señor José Amado es nuestro gerente de outsourcing, de la unidad de outsourcing de CSAP. El señor Alberto Higuera es el gerente de arquitectura de soluciones de nuestra operación en Colombia. Y el señor Danilo Porres, quien es un analista senior en nuestra unidad de respuesta a incidentes y forenses dentro de nuestro CERT en CSAP. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y por compartir su conocimiento este día en este podcast. Quisiera comenzar conversando con ustedes acerca del contexto de lo que estamos viendo, no solo alrededor del mundo, sino particularmente en Latinoamérica. Hasta hace algunos años atrás, cuando veíamos incidentes de ciberseguridad ocurrir, pues pensábamos en Europa, en las grandes potencias como Inglaterra, Francia, Rusia y su eterna rivalidad con el occidente y con Estados Unidos principalmente, Estados Unidos en el centro de las incidencias de ciberseguridad en el mundo. Pero poco a poco, con el correr del tiempo, hemos venido viendo cómo esto va permeando en otras geografías, principalmente en la latinoamericana. Y en este último año, en el 2022, hemos visto cómo un grupo denominado Guacamaya Group, son unos hacktivistas, una organización internacional de hackers que ha publicado informes anónimos y documentos filtrados con contenido muy sensible en materia de interés público y que opera principalmente en Latinoamérica. Hasta la fecha, públicamente se conoce que los gobiernos de Chile, México, Perú e inclusive una compañía en Guatemala ha sido atacada por estos activistas. Y quisiera comenzar analizando esta realidad que vivimos hoy en día en Latinoamérica, y quisiera con ello darle la palabra a nuestro amigo Alberto Higuera para que nos cuente desde el Cono Sur, desde Colombia y hacia Sudamérica, todo lo que ha venido ocurriendo con este grupo Guacamaya, y luego vamos conversando con José Amado y Danilo respecto a lo que se ha visto en la región centroamericana. Bienvenido, Alberto, gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por este tiempo y gracias por la palabra. Mira, ¿qué se ve en Latinoamérica? Se ven ataques coordinados de muchos vectores. Inicio de penetración por phishing, robo de identidades, todo esto para exfiltrar información y después, a veces, si es necesario, cifrar máquinas, ¿vale? De pronto, solamente con el robo de la información ya es suficiente para ellos, ¿vale? El ransomware lo que les dice a las personas que están viviendo el incidente en este caso es: esta es la última parte, ya tenemos tu información, ya dañamos la que tú tienes allá, ya prácticamente nos perteneces. ¿Por qué lo digo? Cositas como el Poder Judicial de Córdoba en Argentina o la Dirección General de Inteligencia de Perú, o algo que nos preocupa mucho a los colombianos, el ataque a las Fuerzas Armadas de Chile, en el que la exfiltración de información llevaba datos que pueden servir como inteligencia para actores maliciosos de los ejércitos y fuerzas armadas de otros países, incluyendo las colombianas. Entonces, lo que vemos es que los criminales ven el activo de la información como el gran negocio
por reputación, por dinero, por las razones de que el criminal ya encontró y monetizó para hacer lo que tenga que hacer. Lo que nosotros sentimos es que nos intentaron extorsionar. Lo que nosotros no sabemos es que si hay un mercado que nosotros desconocemos en el que esa información de inteligencia se esté traficando en otros sitios, una vez nosotros ya no vimos. Esa es una de las preocupaciones de inteligencia aquí en Colombia. ¿Sí? Vale, me robaron, me filtraron, pero ahora ¿qué tienen? Tienen el conocimiento de quién soy, de qué hago, de con quién hablo, y puedo hacer mapas. Esos mapas, ¿a quién le puede interesar? ¿Qué maleante o qué estado enemigo podría estar feliz o con la oportunidad de comprar este tipo de inteligencia? Entonces, esa es una de las preocupaciones que hemos visto que están dentro de los mandos frente a lo que pueda suceder con estos ataques. Ahora, en Colombia el año pasado tal vez hubo 5 grandes escándalos que son públicos, a empresas de salud, a empresas de medicamentos, a empresas de control y gestión de medicamentos, a medios de comunicación, a las mismas Fuerzas Armadas y a servicios públicos. O sea, que podríamos estar hablando de servicios críticos o de infraestructura crítica. Hay una probabilidad del 60% de que si fui atacado, me van a atacar de nuevo en los próximos 8 o 9 meses. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la inteligencia está afuera y a veces trabajamos mucho en recuperar y no en endurecer después de lo que sucedió. Endurecer esta higiene cibernética, concentrarnos mucho en la educación. Somos ingenieros, pero por ser ingenieros no significa que sepamos todo. Tenemos que trabajar en esas debilidades de lo que no conocemos, porque por ahí es que los criminales saben que nosotros tenemos. Ahora, como usuario, me preocupa el hecho de que se esté atacando tan fuertemente el área de salud, porque me están afectando directamente, digamos que mis derechos fundamentales a este tipo de servicios. Entonces, no quisiera que nadie tuviera un incidente en un hospital por razón de un ciberataque. ¿Vale? Así es como lo vemos nosotros. Miles de lecciones aprendidas, la preocupación latente todo el tiempo de cómo se está usando la información que se están robando, tareas muy importantes de cómo aumentar nuestra capacidad de seguridad para evitar que esto suceda a niveles tan grandes, tan colosales, por decirlo de alguna forma. Gracias, Alberto. Definitivamente muy importante la perspectiva que planteas, porque el impacto de los incidentes de ciberseguridad que hemos venido viendo de este grupo en particular y de todo lo que nos has comentado en el área sudamericana, va mucho más allá de las pérdidas económicas o las consecuencias reputacionales que puedan enfrentar estas organizaciones, sino el daño colateral que esto produce en la sociedad en general, en los usuarios de estos servicios, y en el caso de instituciones tan importantes como Fuerzas Armadas o Estado Mayor Conjunto de un país, hablamos de seguridad ciudadana en general y de soberanía de un pueblo, ¿no? Entonces, el impacto es mucho más relevante de lo que se cree y definitivamente hay que analizarlo a profundidad cuando sucede y analizar muy bien sus daños colaterales. Vamos a analizar también la visión de alguien que está en el día a día lidiando con incidentes en organizaciones públicas y privadas. Danilo Porres es un analista senior que precisamente está concentrado en este tipo de gestiones diariamente. Quisiéramos conocer, Danilo, ¿qué has venido viendo tú de este grupo Guacamaya en particular en la región centroamericana? Tú tienes visibilidad de los incidentes que organizaciones que confían en nosotros pues nos llaman para atender, y es importante conocer lo que tú has visto de primera mano en nuestra región al respecto. Buenos días. Sí, mira, hemos visto muchos casos de ransomware. Nosotros, aparte de los incidentes que atendemos directamente en CISAP, seguimos los incidentes que pasan en la región a través de nuestro equipo de Threat Intelligence. Ellos constantemente nos están informando de todo lo que pasa en la región.
Y hemos visto, por ejemplo, Guacamaya, como lo mencionábamos hace un momento, atacó al gobierno de México muy fuerte, y el gobierno de Perú también. Pero no solo Guacamaya está enfocándose en Latinoamérica. Tuvimos el caso de ransomware, que más adelante vamos a hablar, que afectó a Costa Rica. También vemos otros tipos de incidentes que afectan monetariamente a las empresas, incluso si son mediana empresa, podrían afectarlos muy, muy fuerte financieramente, que son los casos de BEC. En los casos de BEC, pues los atacantes se hacen pasar por un proveedor. Primero les hacen un phishing y después se hacen pasar, leen sus correos y se hacen pasar por un proveedor. Y cuando ellos ven que va a haber un pago de una mercancía que compraron, pues ahí ellos intervienen y mandan una cuenta falsa, donde pues lastimosamente las personas hacen la transferencia y pierden el dinero, ¿verdad? Son estafados por el atacante. Entonces sí hemos visto, esos son como que los más sonados, y aparte están los casos donde pues, sacan información y ya después ven si lo cifran. Sí, hay historias de terror en torno al BEC, de sus siglas en inglés, Business Email Compromise. Sabemos de transacciones muy, muy grandes que se hicieron por engaño de estos ciberdelincuentes y que rápidamente están tan bien estructurados y con tanto conocimiento de cómo hacer sus fechorías, que una vez que este depósito entra comienza a distribuirse o a ser invertido en bitcoins u otro tipo de moneda para pues perder la trazabilidad y poder hacerse con el dinero, ¿verdad? Es realmente lamentable lo que está pasando. ¿Tú qué has visto, José, desde tu enfoque? Eres un estudioso de todos estos temas y estos incidentes que están ocurriendo a nivel global. ¿Qué opinas de Latinoamérica? Muchas gracias, Dani. 2022. Lo más importante quizás es estudiar y analizar cuál es el motivador, a qué es lo que motiva a un atacante a buscar su víctima y pues hacer a lo que se dedica. Ustedes recuerdan del famoso grupo Anonymous, que fue perdiendo fuerza con el tiempo. Hubo un momento en el que el grupo Anonymous era una autoridad que se le tenía bastante temor. Si el grupo Anonymous decía vamos a atacar un país, mucha gente de muchos países que están suscritos a ese grupo en conjunto atacaban a ese país. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? De que este tipo de ataques son ataques con un origen ideológico, ¿verdad? En búsqueda de hacer justicia. Y muchas veces los temas pasionales e ideológicos son mucho más peligrosos que los económicos, ¿verdad? Porque es diferente el motivo por el cual el atacante está pues atacando a cierta entidad. Ahora, como no hay un punto económico de vuelta, lo principal que quiere hacer el atacante es mostrar información, ¿verdad? Mostrar información que muestre lo fraudulento y el aprovechamiento de estas entidades. Entonces, el primer motivo es extraer información y hacerla pública, para que, como quien dice, vean cómo se hacen ricos ilícitamente, vean cómo es que hacen sus operaciones internamente. Entonces buscan entidades de gobierno, principalmente de justicia, y cualquier otra que quede en el camino, pero también otras entidades que son de conflicto, ¿verdad? Son causa de conflicto en los pueblos o en los países, como las mineras. En la lista de víctimas del Grupo Guacamaya hay por lo menos entre 3 y 5 mineras, una de ellas en Guatemala, otras en Venezuela, creo que también una en Chile. Entonces, si se dan cuenta, las mineras, por lo mismo que se dedican, son puntos de discusión, ¿verdad? Y de controversia. Entonces, estos grupos quieren evidenciar y justificar por qué las mineras no son buenas para los pueblos. Entonces, aquí, en resumen, lo importante es que nosotros como analistas tengamos conocimiento de qué es el motivante de un atacante,
¿verdad? Para entender por qué se comporta de esa manera y por qué busca a ciertas víctimas, ¿verdad? Entonces, no se ha escuchado más del Grupo Guacamaya y creo que el país más impactado fue México. Lo que sí es claro es que lo que ocasiona en este tipo de ataques es reacción de las entidades de gobierno. Hey, miren lo que le pasó allá, tienen reuniones de emergencia, empiezan a ver cuál es su postura de seguridad, ¿verdad? O sea, realmente genera una onda de reacción, ¿verdad? En las entidades de gobierno. Y por último, ya para cerrar este tema de Guacamaya de parte mía, es bien importante también confirmar, ¿verdad? Porque digamos, la empresa o la entidad de gobierno que está siendo víctima de un grupo, ya independientemente de Guacamaya u otro, hace todo lo posible para que el incidente no se sepa. Todo lo que está en sus manos para recuperarse rápido y que el incidente no se sepa. Entonces, si el atacante, digamos, encontró una lista que era pública de correos electrónicos de empleados del gobierno y empieza a publicar que lo atacó y lo publica, ¿verdad? Se comienza a gestar un tema de rumores y problemas de comunicación y entonces es importante que se haga oficial de parte de la entidad qué es lo que está pasando, ¿verdad? Gracias, Daniel. Gracias, José. Sin duda, Guacamaya tiene un evidente enfoque en atacar a instituciones clave de gobierno, de los gobiernos latinoamericanos y empresas transnacionales que operan en Latinoamérica, ¿verdad? Y hay un toque de hacktivismo, ¿verdad? Que ya se ve poco porque la principal motivación en estos días es de tipo financiera en organizaciones cibercriminales. Sin embargo, vemos a Guacamaya todavía con un enfoque hacktivista en busca de hacer prevalecer la justicia social en algunos casos, ¿verdad? Y poner en evidencia a políticos que no lo están haciendo de la mejor forma en sus respectivos países. Y hablando de países, quisiera que nos moviéramos hacia un tema que es de interés global y es la ciberguerra de Rusia y Ucrania. Hay mucho de qué hablar alrededor de esto, pero vamos a concentrarnos específicamente en los ciberataques, ¿verdad? Y lo que hemos venido viendo en cuanto a la invasión rusa a Ucrania y las precauciones de ciberseguridad que el mundo occidental está tomando alrededor de esto, ¿verdad? El presidente Biden algunos meses atrás le indicó a las empresas y organizaciones de su país que cerraran sus puertas digitales, ¿verdad? Alegando que tenían informes de inteligencia que sugerían que Rusia tenía planeado un ataque de gran magnitud. Y es que pues todos los países del mundo temen algunos ataques que se han visto por parte de la invasión rusa hacia Ucrania, principalmente ataques a infraestructura crítica, ¿verdad? Sabemos de este hacking llamado Black Energy, que fue un ataque dirigido a infraestructuras de energía eléctrica de Ucrania. Y por supuesto no queremos que vuelva a pasar en el mundo cosas como NotPetya o WannaCry, ¿verdad? Que son famosos ciberataques rusos. Y ni se diga del tema de Colonial Pipeline, ¿verdad? Y esta interrupción en el flujo de distribución de combustible que tuvo los Estados Unidos. Así que quisiera darles la palabra para que comenten al respecto. Alberto, desde tu perspectiva, ¿qué crees que fueron los incidentes más relevantes alrededor de la ciberguerra de Rusia y Ucrania y cómo esto permeó hacia nuestra región? Mira que estaba leyendo unos papers acerca de lo que se esperaba de la ciberguerra. La Universidad Carnegie Mellon lo publicó frente a lo que realmente fue. Entonces, lo que decía el investigador, decía que estaba un poquito desilusionado porque no fue tanto como esperaba, que las ciberoperaciones no superaron las expectativas del ataque. Se esperaba tal vez más spyware, se esperaba más sistemas de recolección de información, se esperaban más elementos que se han utilizado en otros conflictos, en otras guerras. Pareciera, en el caso de nosotros,
en el caso de nosotros, no quisiera decir así, pero las geocercas que nosotros ponemos dentro de los clientes ponen cualquier cosa que no está dentro del negocio como bloqueado sin preguntar quién sea, ¿sí? Entonces, no lo sentimos tan fuerte, aparte de lo que ya estaba sucediendo antes con la intervención rusa que hay en Colombia, que no se puede negar, de personajes que tienen que ver con política más que con guerra, ¿vale? Con geopolítica más que con guerra. Esa es la información que yo tengo particularmente acá de Colombia. Gracias, Alberto. ¿Tú cómo lo ves, José? Bueno, mira, acá lo más importante es que la ciberguerra no se declara. Esa empezó antes, meses antes, ¿verdad? O sea, la ciberguerra ya estaba mucho antes. Sí hubieron sistemas de tren a Rusia atacados y también objetivos específicos de Ucrania. Pero yo lo que quisiera rescatar, porque seguramente todos los que están escuchando han visto las noticias y no precisamente de la ciberguerra, pero lo que quisiera rescatar es que una de las cosas importantes que se vio fue herramientas de ataque nunca antes vista, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros conocemos el típico ataque de ransomware, que tu información ahí está y bueno, sí, pues tienes la forma de recuperarla en algún momento, pero lo que ellos pusieron fueron unas herramientas nuevas que hacían el swipe. Esto quiere decir que tu máquina era completamente borrada la información. No había, o sea, hay que reinstalarla, pero no hay nada en la computadora. Entonces los swipe sacaron como 2 o 3 versiones. Y algo que pasó también importante, y también lo volvemos al punto de la parte ideológica, fue que hay una cuestión que se llama NCP, es el National Cyber Power. Esta es una medida que tienen todos los países donde monitorean diferentes cuestiones, ¿verdad? En la capacidad de los gobiernos, tanto de monitorear el ambiente local, digamos, del país, el ambiente exterior, o sea, monitorear otros países, como la capacidad de defensa, ¿verdad? Increíblemente, hay unos países que tienen más capacidad de monitoreo, pero no se pueden defender, y otros países que tienen gran capacidad de defensa y no monitorean, ¿verdad? Hay países que solo se dedican a monitorear interna y así sucesivamente, pero Ucrania no tenía un cyber power o un cyber army y abrió canales de Telegram para armar un ciberejército muy grande y pues ahora tienen uno de los ciberejércitos de redes mundiales en Ucrania muy, muy grande. Rusia, por otro lado, está en tercero o cuarto lugar en National Cyber Power y es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque en la región ya hay ciberejércitos de parte del gobierno, ¿verdad? No todos los países tienen la capacidad. Sí hay unos, por ejemplo, allá donde Alberto, en Colombia, sí existe un ciberejército. Yo he escuchado que ellos salen 3 ciberejércitos, ¿ok? Ellos ya salen a hablar a otros países menores como la parte de Centroamérica y ya hablan de cómo formar su ciberejército. Entonces esa es la capacidad de defenderse. Ahora, respecto a cómo nos podría afectar a nosotros en la región latinoamericana, es que se escape, tal como pasó con el virus que se escapó de China, ¿verdad? Es lo mismo. Acuérdense que estamos en un mundo globalizado y basta con un correo electrónico, basta con una comunicación, no hay fronteras, ¿verdad? Lo único que yo sé es de que ellos le aplican algunos tipos en el código malicioso, le aplican algún tipo de filtros para que el código detecte el lenguaje de la computadora, ¿verdad? Y que solo ataque a computadoras que están en lenguaje ruso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros nos salvamos porque pues nuestras computadoras están en inglés o en español y pues el virus ahí no activa, pero es fácilmente modificable. Entonces, lo que sí, y hubo uno que se salió, sí se salió y afectó ahí parte de los países cercanos nada más, pero dijeron, esto es lo que no queremos que pase, ¿verdad? Que se salga de los 2 países que están teniendo la primera contienda. Y para finalizar de manera histórica, pues hay países que han estado en guerra cibernética por mucho tiempo y que va a seguir ahí. Pero esto, ¿qué es lo que sucede en las ciberguerras? Y en este caso,
es que se van descubriendo nuevas herramientas, tanto de ataque como de defensa. Ahí la quisiera dejar, Daniel. Gracias, José. Sí, definitivamente hay mucho que pensar alrededor de esto y se tiene que abrir el debate en los altos niveles de los gobiernos de los estados para pensar en el establecimiento de ciberejércitos para defenderse de todas estas amenazas. ¿Ah? ¿Y qué has visto vos, Danilo, en relación a esto desde la perspectiva de análisis de incidentes y respuestas a todo lo que está vinculado a la guerra, a la ciberguerra rusa y Ucrania? Pues hemos visto que los países que han apoyado a Ucrania han sufrido ciertos ataques, ¿verdad? El más claro fue Costa Rica. Ellos apoyaron, se pronunciaron en apoyo a Ucrania y pues días después comenzaron los ataques de Conti a nivel nacional. Afectó muchas instituciones de gobierno. Entonces sí hemos visto esos casos. Y bueno, ustedes ya saben la historia. Costa Rica se quedó sin poder hacer importaciones, sin poder cobrar impuestos por un tiempo. Hubieron entidades como el servicio social que también fue afectado. Entonces sí hemos visto esos casos. Sí, como ven, la geopolítica tiene mucho que ver también en estos incidentes. No se descarta que manifestarse o manifestar afinidad hacia una parte o la otra puede tener consecuencias o implicaciones de este tipo, como sucedió en Costa Rica, ¿verdad? Lo cierto es, y me llamó mucho la atención lo que mencionaba José respecto a que no se salga de control la distribución de todo este software malicioso, ¿verdad? O como lo vimos en el caso de la pandemia, el COVID surge en China, se sale de control y afecta al mundo entero. Lo cierto es que este tipo de software malicioso como ransomware, como lo que vimos con WannaCry en algún momento hace algunos años, o NotPetya, también afectó a los rusos, también afectó a los chinos, también afectó a todos los que participaron en la creación de este software malicioso, ¿verdad? Así que mucho cuidado con eso porque... De hecho, se originó en Ucrania, Daniel. Imagínate, y el mismo Ucrania se vio afectado a sí mismo con ese software malicioso. Sí, Alberto. Mira, la premisa inicial con la que uno debe esperar cuando se está hablando de software malicioso es eventualmente va a llegar. Siempre se tiene que pensar, hay una nueva herramienta, esa herramienta en algún momento va a intentar tocar la puerta de donde estamos. La actitud de esta no confianza o de este zero trust en todos los niveles de defensa de una red o defensa en ciberguerra. En ciberguerra tal vez empezó desde que los computadores se conectaron por ARPANET, me imagino yo. Tenemos que pensar siempre que nos va a llegar, tenemos que pensar siempre que se va a adaptar a nosotros y tenemos que conocernos tan bien a nosotros, a nuestras estructuras, a nuestros procesos, que cuando llegue la herramienta sepamos, ya te estábamos esperando, ya te inoculamos. Esa es como la premisa número 1 dentro de la ciberdefensa, como la empezamos nosotros a concebir aquí en Colombia. Suponga que ya está acá e inicie todas las correcciones antes de cualquier cosa. ¿Sí? Gracias por introducir el tema, Alberto, porque creo que saliéndonos de la ciberguerra Rusia y Ucrania y hablando más específicamente de la ciberdefensa de las organizaciones, hemos venido a lo largo de los años trabajando muy fuerte en concientizar a nuestros clientes, a las organizaciones, a gobiernos, a instituciones de todo tipo, en establezcan contraseñas seguras, asegúrense de incluir
símbolos especiales, números, mayúsculas, minúsculas, asegúrense de que tenga 14 o más caracteres, asegúrense de que sea una frase y no una palabra. Y si todo esto se le dificulta, ¿sabe qué? Contrate un servicio de administración de contraseñas, ¿sí? Y es una forma fácil de gestionarlo, y así usted se va a asegurar de que sus contraseñas van a estar en un sitio seguro y de que usted va a poder tener acceso a los diferentes servicios que requieren de este control. Pero pues sucede con uno de los más importantes proveedores en el mundo de servicios de gestión de contraseñas. Hablamos del caso muy sonado de LastPass. 2 ataques en el mismo año, uno en agosto, otro en diciembre. Y si bien el primero fue, digamos, relativamente más suave, los comunicados de la compañía dijeron más adelante, ¿saben qué? Esto pues resultó ser más complicado de lo que lo habíamos esperado, y como la ley se los exige, pues sacaron toda la información de toda la data que fue exfiltrada de ese ciberataque, incluidas, adivinen, las contraseñas que los usuarios del servicio almacenaban dentro de su plataforma, ¿verdad? Entonces, hablemos de LastPass, hablemos de contraseñas, hablemos de lo que está sucediendo en torno a esto. ¿Siguen siendo estos servicios confiables a partir de esto que sucedió? ¿Cuál debería ser el camino a seguir para las personas y las organizaciones para garantizar que sus contraseñas están seguras? ¿O sigue siendo la contraseña una alternativa o un control que debamos seguir utilizando? Lo dejo sobre la mesa para que lo conversemos. Contanos, José, ¿qué opinas? Sí, bueno, LastPass es un tipo de herramienta, para poner un poquito de contexto, que nos sirve porque tenemos que administrar demasiadas claves, ¿no? Entonces, básicamente ponemos todos los huevos de oro en una sola canasta. Y luego, pues, dependemos ya sea de biometría, accesos de control biométrico para acceder a esos huevos de oro, o a un password también, ¿verdad? O sea, es como ponerle un candado a un candado, ¿verdad? Eso todavía, pues yo he escuchado opiniones, la verdad, que esa realmente no es una buena práctica. Hay otro tipo de soluciones de la gestión de los usuarios y controles de acceso, que no vamos a entrar a ese tipo de detalles, pero sí, digamos, el concentrar todas las claves, principalmente de un superusuario. Imagínense un administrador que tenga todas las claves de administrador ahí, pues esto es lo que sucede, porque tienen que romper un control, ¿verdad? Una herramienta para tener acceso a todo, literalmente a todo. Entonces, esto ha sido motivo de controversia realmente. Y las herramientas estas de control de usuarios, en mi opinión, son más para usuarios para usuarios finales, no para un superadministrador de una organización responsable, ¿verdad? Para uso personal. Es más para uso personal, donde yo tengo mis cuentas no sé, de mis redes sociales, yo tengo mis cuentas de mi banco, yo tengo mis cuentas de cualquier cosa personal que yo maneje, yo utilizo una herramienta de esas, por un lado. La otra es que cada vez vamos viendo más y más incidentes de ciberseguridad en proveedores y fabricantes de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si ellos, que son los más expertos, les pasa, ¿por qué no me va a pasar a mí, que mi negocio es otro, ¿verdad? O sea, si ellos se dedican a eso y les pasó, ¿por qué les debo seguir comprando? Si te falló la seguridad como fabricante, ¿cómo voy a confiar de que vuelva a suceder? De que yo voy a estar seguro con tus herramientas, ¿verdad? Esa es un cuestionamiento que uno se debe hacer. Y lo mismo pasó con Okta, ¿verdad? Un proveedor de gestión de la identidad. Sus acciones se vinieron abajo, no se ha logrado levantar todavía, ¿verdad? SolarWinds. Y también un caso curioso, y ahí lo voy a dejar ya, fue el que pasó en septiembre, Uber. Miren, y antes de hablar de Uber, yo quiero mencionar algo. Muchas veces y en un montón de ocasiones la gente no se entera que lo que tiene dentro de su organización como una solución fue víctima de un incidente de ciberseguridad.
Y los clientes que compran tampoco se enteran que están comprando un producto que sufrió un incidente de ciberseguridad. Pero en aplicaciones que no son de ciberseguridad, pero que son populares como Uber, ¿verdad? Cuando pasó lo de Uber, tuvieron como 3 o 4 requerimientos acá de mire qué opina, mire qué va a pasar, mire, mi aplicación está segura, mi tarjeta de crédito la tengo ahí metida. O sea, sí generó movimiento el ataque de Uber. Ya para terminar con esto de Uber, lo que está pasando también es que ya la gente que no se dedica a tecnología y que no se dedica a ciberseguridad, ya manejan el lenguaje de los ataques. Ya saben que es un hacker, ya saben que es un ransomware. O sea, cada vez más la gente se está familiarizando esto, y por lo mismo, cada vez que hay una noticia, ahora hubo un incidente de ciberseguridad para este fabricante, ya no nos causa mucho impacto, ¿verdad? Ya no nos causa mucho impacto, y eso es peligroso. Sí, poco a poco hay más conciencia, pero definitivamente ocurren tan frecuentemente que la gente pierde sensibilidad al respecto, y eso es definitivamente muy, muy peligroso, ¿verdad? Quizás reaccionamos cuando le pasa algo a Facebook. En lo que va del año, en 2023, Twitter acaba de anunciar que 200 millones de cuentas de sus usuarios han sido comprometidas. Es información que ha sido publicada en la dark web. Entonces, ese tipo de cosas como que sí les prestamos atención, pero se van volviendo tan frecuentes que dejamos de ser sensibles a ellas. ¿Vos qué opinás al respecto, Danilo, con este tema de LastPass y este tipo de servicios? Pues sí, es bastante preocupante, ¿verdad? Porque muchas personas tienen sus credenciales en LastPass, y muchos están migrando hacia otros servicios. Y con los incidentes que pasan en aplicaciones que usamos el día a día, como Facebook, Uber, Twitter, es siempre recomendable no utilizar la misma contraseña, ¿verdad? Usar contraseñas distintas, y ahí sí tener una política personal de cambiarlas cada cierto tiempo. Utilizar una clave de una de estas cuentas con la cuenta de banco, con la cuenta del trabajo, entonces ya estaríamos comprometiendo más información más sensible. Sí, y es que todos los servicios se construyen sobre la base de la confianza. Lo difícil de estos incidentes es precisamente que se rompe esa confianza, ¿verdad? Se vuelve muy, muy difícil volver pues a mantener la suscripción con el servicio, o a no dudar de que efectivamente la información está segura al utilizarlo, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece, Alberto? Mires, lo que nos han enseñado los últimos 2 años es que seguramente los procesos de los fabricantes, así sean de seguridad, son tan débiles como los del resto de las empresas. Hablaron de unos hacking bastante interesantes. A mí me preocupó la confirmación de que Lapsus haya hackeado Microsoft a principios del año pasado, no recuerdo bien, creo que fue el primer Q. En este sentido, hay varias cosas que mirar. El fabricante, la confianza, que ya lo han mencionado. Segundo, si será buena idea confiar tanto en estos servicios, o se puede presentar otra arista. Esto ya se volvió paisaje, vivamos con eso y sigamos funcionando así, que igual no hay mucho que podamos hacer y no darle tanta importancia. Lo último, el post. Me preocupa mucho lo que vaya a suceder después. Robaron las contraseñas. Seguramente en muchos casos, no tengo una estadística, pero va a suceder que algunos de los usuarios o muchos de los usuarios tengan la misma contraseña para muchos servicios. Esto es información de inteligencia. Esto puede costar mucho en otra parte, y eso puede traer en unos cuantos meses o semanas ataques dirigidos a esas personas que sean mucho más delicados y que comprometan la integridad tanto de la identidad o de la misma persona, fraudes y demás, qué sé yo. Desde lo más simple, que le borren la cuenta, no sé, Facebook, o algo más complicado como que utilicen su identidad para hacer fraudes en otros sitios y logren imputar el delito al dueño de la contraseña.
Ese es como el post que más me interesa, porque cuando no soy usuario personal de LastPass ni de ningún tipo de servicio de estos nube, ¿vale? Pero cuando yo veo mi base de datos de contraseñas, regularmente las veo, no sé, cada 3, 4 semanas me doy cuenta que tengo cuentas que yo no entro hace años, ¿sí? Si yo que medio trabajo todos los días para defender y que mi identidad permanezca libre, sé que tengo una cuenta que no tengo vista, otra persona puede que tenga muchas cuentas en otros lados y que puedan ser ventajosas para un error posterior. Entonces, hay que verlo tanto como el fabricante, verlo como usuario y verlo como, volvemos un tema a esa higiene de qué tanto meto yo dentro de la red, qué tantas contraseñas tengo yo desplegadas por miles de sitios y qué tanto voy a confiar. Es una de mis preocupaciones, ¿vale? Y lo que tú decías acerca de la falta de sensibilidad, es importante hacer que a la persona le duela eso, porque le estamos dando muchísimo poder económico a los cibercriminales. Sí, qué bueno, y qué bueno que traes a la mesa el tema de sensibilidad, porque moviéndonos hacia nuestro siguiente tema, precisamente está vinculado con la capacidad que puedan tener las personas de identificar la suplantación de la imagen de la institución bancaria en donde tienen sus cuentas. Uno de los incidentes que más recurrentemente vimos y que más crecimiento pudo haber tenido en cuanto a incidencia es el de los scams en las instituciones bancarias, ¿verdad? O sea, sitios maliciosos que, aprovechándose de la imagen de instituciones bancarias, persiguen engañar a los usuarios o a los clientes de estas instituciones para obtener dinero mediante sitios falsos y otro tipo de estafas que se realizan en este rubro. ¿Qué es lo que más se ha visto en la región en torno a esto, José? ¿Qué opinión nos podrías dar al respecto? Pues mira, Daniel, algo bien importante es que como pega directamente a los usuarios del banco, ¿verdad? O de la institución financiera, es el que le preocupa más al banco. Y recordemos que estos ataques son ataques bien elaborados, evasivos, polimórficos, que cuesta demasiado quitárselos de encima, generalmente de bandas criminales internacionales que saben los mecanismos de defensa y obviamente son ataques diseñados para ser exitosos. Si recordamos de alguna manera las estadísticas del phishing, digamos, cuando nosotros hablamos de phishing, la idea detrás del ataque de phishing y por qué es tan efectivo es porque si lo tiran a 100 personas, por lo menos 70 de ellas van a ver el correo y por lo menos un porcentaje más pequeño lo va a abrir y otro porcentaje más pequeño lo va a activar. O sea que es efectivo de cualquier manera. Pero si nos enfocamos a la banda cibercriminal, ¿verdad? Es una banda con planilla, son personas que están trabajando de 8 a 5 de la tarde y su única misión es hacer que uno caiga. Entonces esto lo que lo convierte es en un ataque persistente que la institución financiera no se puede quitar de encima, y más aún si lo vemos desde el punto de vista económico. Recordemos con cuánto vivimos, con cuántos dólares vive una persona en Guatemala, pero con cuántos dólares vive una persona, por ejemplo, en Venezuela o en Argentina, no digamos en Nigeria y parte de África, que es de donde viene la mayoría de ataques, y Rusia. O sea, ellos si se ganan $1, ¿ok?, les representa muchos beneficios comparado con que alguien en Estados Unidos se gane $1. Entonces, de ahí se deriva la persistencia de este tipo de ataques y por qué las instituciones financieras dicen, mire, ahora ya no es de esta forma, ahora se cambió a este otro tipo de ataque, ahora ya no está en este dominio, ahora está en este dominio, ahora el dominio se cambia cada 30 minutos. Nosotros tuvimos la experiencia de ver un scam de este tipo y tenía una característica que pues, parte de lo que uno hace, y ahí voy a hablar un poco técnico, es dar de baja el dominio, ¿verdad? Un dominio al que se está haciendo referencia. Pero si este dominio se cambia,
¿ok? Y si se cambia cada media hora, cuando el proceso de darle de baja puede llevar 24 horas y son miles de dominios a los que está apuntando, es como un perrito persiguiéndose la cola. No, va a ser una cuestión sin fin, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con esto es de que en vez de atacarlo técnicamente con controles técnicos y herramientas, lo que hacen las instituciones es crear una campaña paralela de concientización. Y hasta la fecha es lo más efectivo que se ha logrado, ¿verdad? Ante un ataque de estas características, es que la institución empiece a concientizar a sus usuarios. Entonces, lo que yo he visto es un crecimiento bastante significativo, tanto acá en Centroamérica como en otros países, y también las noticias dicen que pues ataca regiones grandes. Eh, para finalizar, solo quisiera decir que cuando aún acá voy a hablar ahorita particularmente de Guatemala, cuando un usuario de la banca es víctima y pues el ataque es exitoso, todavía no está claro quién tiene la culpa. Y no hay una legislación alrededor de No hay eso. una legislación alrededor de eso, y de nuevo se da el mismo fenómeno de que las instituciones tratan de mantener el mayor hermetismo posible, ¿ok? Por el tema de reputación, obvios. Así es. Sí, es un problema muy, muy grave que hoy día ya representa una industria multimillonaria, ¿verdad? Definitivamente estos señores confían en este planteamiento estadístico que mencionaba José, ¿verdad? O sea, de miles de ataques de phishing generado, pues hay una proporción, aunque sea minúscula, que va a caer, y eso precisamente es lo que lo vuelve rentable. Ellos están 24 horas al día, 7 días a la semana, planeando la siguiente modificación, el siguiente twist al engaño, mientras que el banco está haciendo banca, el usuario está simplemente haciendo uso de los servicios que este banco propone. Entonces el desafío es muy grande de mantenerse o de salir al paso, ¿verdad? De mantenerse siempre enterado de cuál va a ser el siguiente paso en este tipo de amenaza, ¿no? En este tipo de engaños. ¿Qué opinión te merece, Danilo, tú que has visto pues, muchos de estos casos en diferentes versiones en la región? ¿Qué es lo que más estás viendo desde tu perspectiva como analista? A raíz del incidente de Laspas, yo espero que vengan muchos casos de phishing, porque van a tener la inteligencia de que este usuario tiene estas cuentas y estos servicios, entonces van a ser phishings más personalizados, más directos. Sí, y si a eso le sumas que los usuarios típicamente utilizan la misma contraseña para todo, pues van a probar en todos los diferentes servicios. Y es tan fácil como probar en los 15 bancos promedio que existen en cada país de Centroamérica, y pues por ahí va a salir alguno, ¿no? Sí, ahorita creo que todos los usuarios de LastPass deberían de comenzar a hacer cambios de contraseñas y pues ver si utilizan otro servicio, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Alberto, en Sudamérica, y pues no es una excepción, ¿no? Allá las instituciones bancarias son enormes también, y pues sabemos de grupos cibercriminales que están por arriba de la media en creatividad, ¿verdad? Para este tipo de engaños. Contanos qué pasa en Colombia y en Sudamérica. Hacer phishing es muy rentable. Entonces, tal vez haya un phish diario por cada 5 bancos en Colombia. Se multiplican, se imaginan la cantidad de phishing y smishings que pueden haber, hablando de SMS, aprovechando la facilidad que se tiene de recibir un anzuelo para que lo pesquen a uno también en su teléfono celular. Hay iniciativas fuertes por la Sobancaria, hay iniciativas fuertes sobre la Superintendencia Financiera de Colombia, que son, digamos, la asociación de bancos más el ente regulador, de mantener a los usuarios educados en cuanto a cuando reciba un phishing, ¿sí? Que haga esto, que haga lo otro, les dan una serie de líneas importantes, como
también a disgregación o disgregación de capacidades, vamos a tener un problema, es que quien tiene la motivación de ganar dinero se vuelve más innovador, así sea un criminal. Entonces, ya el problema del phishing se fue más del lado psicológico y mental que del lado tecnológico. ¿Por qué lo digo? José ya nos habló acerca de lo que podemos hacer, de algunas de las cosas que podemos hacer técnicamente y de cómo ellos se mueven técnicamente hablando. Yo estuve administrando una empresa de 10,000 usuarios, el sistema de correo, en el que recibía más o menos 550 millones de correos al año. Las razones de la gente por qué caía en un phishing o por qué le daba clic a lo que no tenía que darle eran como demasiado sencillas o básicas. O sea, por curiosidad, pero señor, usted estuvo en ese pueblito donde supuestamente le pusieron la multa. No, yo no estuve allá. Entonces, ¿para qué le dio clic? Sí, no, pues porque quería saber, de pronto alguien se hizo pasar por mí. Y yo, pero esa no es la manera de hacer las cosas, ¿vale? Entonces empezaba a que quien escribe el phishing se aprovecha, o el whaling, cuando está dirigido hacia alguien, son principios de autoridad, hablando psicológicamente, son principios de oportunidad, son principios de miedo. Si no lo haces, va a pasar algo, te acaba de suceder tal cosa. Y hay un efecto que utilizan mucho estos personajes que está siendo estudiado, que se llama el efecto de prevalencia, que también tiene que ver con la sensibilidad. Como yo veo 1000 veces la misma cosa, en algún momento le voy a dar clic porque sí. Entonces, una máquina que envíe correo automáticamente le quita mucho trabajo individual y se sienta aquel maleante escriba o se siente aprender la psicología de cómo escribir un correo para enviarlo. Entonces, imagino que de 1,000 millones de correos, aunque 10,000 caigan dentro de la red, supongamos que los 10,000 paguen 5,000 y supongamos que paguen $1 cada uno, haciendo matemáticas, llamémoslo perezosas, hay un potencial de ganancia de $5,000 diarios para un grupo de maleantes. Puede llegar a ser beneficioso, puede llegar a ser buen negocio. Entonces siempre el efecto de prevalencia, el efecto de urgencia, el efecto del miedo, el efecto de la curiosidad son las cosas que nosotros estamos intentando atacar dentro de los usuarios. Ven, no metas ahí la mano porque te vas a quemar. Ven, es tu plata, ten cuidado. Y eso lo sumamos con las iniciativas que tienen las asociaciones bancarias y los entes de regulación. Igual, alguien va a caer. Infortunadamente, alguien va a caer. Sí, alguien va a caer. Solo se trata de ser lo suficientemente persistente, y estos cibercriminales lo saben, ¿verdad? Y saben que es lucrativo ser persistente y ser creativo y hacer pequeños tweets y pequeños cambios que generen ese sentido de urgencia y activen esa curiosidad natural en el ser humano, ¿verdad? Pero vámonos al siguiente tema, ya casi cerrando. Hablemos de lo que ocurrió en el 2022 en Costa Rica, probablemente uno de los incidentes más relevantes, más publicitados a nivel regional, no solamente en Centroamérica, creo que en América Latina completo, porque fue muy, muy grave lo que sucedió en Costa Rica. Instituciones enteras, días, algunas semanas completas fuera de servicio por causa del secuestro de sus sistemas informáticos mediante este grupo cibercriminal denominado Conti, que interesantemente ofrecen un servicio de ransomware as a service, por irrisorio que se escuche, pero esta es una organización que, como todos saben, pues se presume que es rusa, pero que es una institución privada como cualquiera de las que conocemos, con departamento de recursos humanos, con empleados normales que llegaban a sus oficinas o trabajaban en un horario normal para el desarrollo de este tipo de servicios, ¿verdad? Que resultó en una crisis estatal, porque no solamente vamos a llamarle gubernamental, sino algo muy, muy grave que le sucedió a Costa Rica como nación, como
como Estado. Hubo un despliegue muy, muy fuerte por parte de nuestra empresa en Costa Rica para atender este evento, y pues tenemos información de primera mano y muchos detalles que compartirles, pero hoy vamos a conversar únicamente de lo más relevante que encontramos, del comportamiento de este grupo cibercriminal, cómo actúan, qué buscaban, qué lograron obtener y cómo Costa Rica realizó junto a diferentes colaboradores la estrategia para volver a la normalidad, ¿no? Si es que eso logró suceder. Danilo, vos te desplazaste a Costa Rica cuando esto sucedió. Todo el equipo de respuesta de incidentes de CISAP estuvo por allá. Contanos cómo fue esa experiencia. Sí, fue bastante estresante. Había muchos servicios que estaban abajo, tanto del gobierno, más que todo. Estos atacantes tomaron a Costa Rica como una prueba. O sea, el objetivo de ellos era ver qué pasaba si atacaban la infraestructura de un país como tal. Y pues querían llevarlo pues, seguramente a otros países. Dentro del grupo del grupo de Conti hubo una filtración de información debido a que al parecer uno de los miembros era ucraniano, entonces decide salirse de ese grupo y filtra datos de cómo atacaban, qué herramientas utilizaban, y eso pues en parte ayudó también a contrarrestar el ataque. Se cifraron muchos archivos importantes, hubieron entidades que tuvieron que parar completamente, no podían operar, y incluso Costa Rica, como les comentaba, paró sus importaciones, ¿verdad? Porque no había sistema para registrar y cobrar impuestos, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy importante para un país. Entonces estuvimos atendiendo, apoyando a los equipos, tocó hacer dominios nuevos, levantar servidores de backup, ver si no se habían cifrado. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Contra estos ataques de ransomware, el backup es fundamental, ¿verdad? Porque eso los puede ayudar a restaurarse, ¿verdad? Muchas veces hay malas implementaciones de backup, que simplemente es un disco duro pegado al servidor y se cifra el servidor y después se cifra el disco externo que tiene en el servidor haciendo backup, ¿verdad? Entonces, pues ahorita estuvimos apoyando. Habían días sin dormir que se siguieron con tal de apoyar al país. Imagino la característica de esto, volviendo al tema de la persistencia, ¿verdad? O sea, eran ataques recurrentes, se levantaba, volvía a atacar, se levantaban, volvían a atacar y se mantuvieron durante días constantemente sin parar lanzando los ataques a cuanta institución pudieron en el gobierno de Costa Rica, ¿no? Inclusive creo que tuvo algunos ataques, inclusive permearon hacia ciertas empresas privadas, según tenemos conocimiento, ¿no? Sí, y estaba también pues que ellos montaron un sitio y estaban publicando los datos, ¿verdad? Entonces había un montón de información de los ciudadanos y lamentablemente esa información ya quedó en la dark web. O sea, si ya no está el sitio, pues en otro sitio debe estar alojada y seguramente la han de estar vendiendo. Son datos de los ciudadanos. Sí, eso es un elemento importantísimo, y es que pues lo digital, la trazabilidad digital es virtualmente imposible de borrar una vez que esta ha sido pues expuesta, ¿verdad? Es sumamente complicado. ¿Qué opinión te merece este ataque recibido en Costa Rica por parte de este grupo cibercriminal Conti? José, ¿cómo lo viviste? ¿Qué análisis te merece? Bueno, mira, acá creo que lo más importante es un tipo de paranoia generalizada que se da en el país, ¿verdad? Porque, digamos, las entidades tanto públicas como privadas que fueron víctimas, algunos ataques exitosos, algunos no fueron exitosos,
pero la intención era bien evidente, era desestabilizar o paralizar completamente el país, ¿verdad? Y creo que lo lograron. Creo que nunca antes en la historia de los ciberataques se había visto un ataque directo tan persistente y tan enfocado como el que pasó en Costa Rica. Entonces, como región fuimos noticia mundial, ¿verdad? Casos de estudio, te diría yo, caso de estudio, y también los países vecinos entraron en pánico, ¿verdad? Recuerdo que nosotros estuvimos trabajando paralelamente con otros países donde decían, mira, me salió esta alerta, ¿será que también soy víctima? Llamando, miren cómo va, incluso se crearon grupos donde se estaban compartiendo los indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso, ustedes saben que es pequeñas señales que le pueden decir a uno si está siendo víctima o no, ¿verdad? Entonces la gente decía, mira, quiero indicadores de compromiso para saber en el primer momento que yo también soy víctima. Me recuerda, y siempre, bueno, voy a volver a hacer la comparación con el tema de COVID, ¿verdad? Que uno un estornudo y ya pensaba que estaba también infectado, o alguien estornudaba a la par y que se aleje de aquí, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que fue un temor bastante fuerte en la región, ¿verdad? Eh, y las amenazas de Conti bastante directas. Entonces yo creo que de esa manera lo vivimos nosotros con bastante identificación y también pues compromiso porque hicimos bastantes fuerzas de tarea, diferentes grupos que se armaron en una respuesta a incidentes sin precedente, te diría yo, en la organización, ¿verdad? Y creo que al rescatar de esto, como decía Danilo, ya dando algunas de las prácticas, hay un montón de lecciones aprendidas, algunas lecciones aprendidas convertidas en ley, ¿verdad? Y algunas otras estándares y así sucesivamente, pero de nuevo se refuerza el tema de las políticas de país respecto a la ciberseguridad y también la parte de los ciberejércitos que ya hablábamos anteriormente. Me parece que, y aprovechando tu analogía del COVID y la pandemia, ¿les parece que Conti definitivamente tuvo ese efecto en los días posteriores al ataque a Costa Rica? Pero con el paso del tiempo, las medidas como que vienen relajándose y volvemos al status quo y por ahí se pierde la intensidad con la que abordamos el tema cuando ocurrió la emergencia y se va diluyendo esta idea del establecimiento de una estrategia de ciberseguridad nacional, hablando de los gobiernos, de las naciones de la región, el establecimiento de ciberejércitos o una estrategia de ciberdefensa. El incidente permeó hacia Sudamérica. Conti, después de Costa Rica, entiendo que se movió al Ecuador, no estoy seguro si a otro país también en Sudamérica, pero hicieron cosas bien feas allá en Sudamérica. ¿Crees, Alberto, que quedaron estas lecciones aprendidas y que realmente se están tomando acciones en torno a eso o solo fue el calor del momento y poco a poco se ha venido apagando esa llama? Yo creo que es mixto. Mira que hay en mesas directivas hay conciencia de que algo está pasando, entonces hay algo que hay que hacer y están tomando esas lecciones aprendidas y las están implementando. Mientras que en otras partes existe la misma concepción de no me va a pasar a mí, eso solamente sucedió allá, aquí no ha sucedido. La otra es, ya tenemos la firma para el virus y listo, ya no nos va a pasar. Y si el virus cambia, pero, pero hay de todo, hay mucha conciencia. He trabajado con empresas que sin vivir dentro de la paranoia quieren tener la ciberseguridad como un proceso crítico de negocio, quieren convertir el cuadro de ciberseguridad en un cuadro estratégico entre los KPIs de la compañía y quieren estar muy pendientes de eso. Entonces, ese es el tipo de clientes grandes que nosotros estamos viendo, que están con la conciencia fuerte, que quieren hacer inversiones, que quieren aprender, que quieren empezar a contratar y que están gestionando equipos y personal dentro de la compañía para que crezca. ¿Vale?
¿Consideras que dentro de estas, me muevo hacia otro tema aprovechando lo que mencionas, consideras que dentro de estas organizaciones que están a nivel directivo pensando en el establecimiento de estas estrategias de ciberdefensa, se encuentran las instituciones del sistema de salud? Porque particularmente en Colombia hemos conocido de historias de terror, ¿verdad?, a instituciones muy importantes en el sistema de salud, cuyo impacto no es solamente el reputacional de la institución o la falta de prestación del servicio en determinado momento, sino que esto va mucho más allá. Se trata de la salud, del manejo apropiado de la enfermedad de un usuario de estos servicios. Estas son vidas humanas de lo que estamos hablando. Por tanto, las consecuencias son muchísimo más graves y este es el tipo de instituciones que más debería estar pensando en el establecimiento de una estrategia apropiada de ciberdefensa para evitar interrupciones en su servicio. No necesariamente está ocurriendo en nuestros países. ¿Qué opinión te mereces? Y sé que tienes un caso muy particular que contarnos de primera mano de lo que ocurrió allá en Colombia con una organización del sistema de salud. Sí, mira, lo que sabemos es que una institución de salud muy, muy, muy grande, estamos hablando de más de 16,000 médicos inscritos, sufrió un ataque muy destructivo a su infraestructura, tanto así que creo que llevamos ya 48 días y no han logrado responder. Cabe anotar, es multinacional, es otro grupo que se llama Ransom House. No están cifrando información, están cifrando los volúmenes de información, están cifrando los discos. Pocas palabras, lo cual hace que incluso el sistema operativo se pierda. ¿Qué es lo difícil o lo triste? Que uno esperaría, o yo como usuario, voy a hablar como cliente, esperaría que estos procesos de ciberseguridad fueran muy fuertes. Que si soy multinacional y vengo desde un grupo que me dice que tiene un centro de operaciones, hubiese visto algo, que el casi tera de información que se llevaron, tuviéramos nosotros la tranquilidad de que no se va a utilizar esa información para que nos hagan daño a nosotros como clientes. Entonces, básicamente hay una vulneración de derechos importante por parte de los criminales. Yo no le voy a echar la culpa al cliente. Hay una necesidad particularmente de este tipo de empresas de que hay que invertir en ciberseguridad porque están jugando con la vida, con el derecho fundamental de la vida, básicamente. Y que hay lecciones aprendidas de todas partes. A mí me parece que uno de los posibles pecados sea que pensar que nosotros ya sabemos todo y ya tenemos todo, o por el hecho de que asigné un presupuesto del tanto por ciento, por el hecho de haber gastado la plata en ese tanto por ciento, ya estoy completo y ya estoy seguro. La seguridad es monitoreo continuo. Me parece que posiblemente por ahí haya fallado. Sí, en el caso de los sistemas de salud, la seguridad tiene implicaciones de vidas humanas, así que hay un elemento moral adicional importante, ¿verdad?, que va mucho más allá de lo mercantil o lo comercial como en otras instituciones. En este caso es muy, muy relevante y creo que hay que prestarle muchísima atención, sobre todo en nuestros países en donde todavía no existe la madurez en torno a la ciberdefensa de las instituciones dentro del sistema de salud. Vos seguiste, José, un caso muy de cerca de este grupo denominado The Lockbit Gang, que realizó un ataque en los Estados Unidos a un hospital de niños. ¿Nos puede contar más al respecto? Sí, claro. Fíjate que este fue un ataque a un hospital de niños. El sector salud es bastante vulnerable, te diría yo, porque son organizaciones que no se ven a sí mismas como potenciales víctimas, ¿verdad? Y el sector salud ha sido, por lo mismo, bastante afectado por diferentes bandas, pero se dio este caso curioso, ¿verdad?, donde esta banda Lockbit, recordemos que son bandas organizadas, entonces
nosotros tenemos partners de negocio, ellos también tienen partners de negocio que le llaman afiliados. Entonces ellos vienen, los proveen de ciertas herramientas a estos afiliados, ¿ok? Los proveen de ciertas herramientas. Entonces este afiliado, por hacer uso de esas herramientas de Lockbit, tiene que pasarle una cantidad, un porcentaje de lo que logra monetizar, y así es como se mantiene, ¿verdad? Una empresa instrumentaliza a la otra y así es como hace el modelo de negocio, es un modelo de negocio. Es uno de estos afiliados de Lockbit logró exitosamente un ataque de ransomware a un hospital de niños en Estados Unidos, y luego pues se dieron cuenta que realmente estaban en serios problemas y vino Lockbit y dijo, miren, esto está dentro de las reglas, que no vamos a atacar entidades de salud. Entonces le dieron la forma de recuperarse al hospital de niños y le dijeron a este afiliado que por no haber seguido las reglas, que queda fuera, ¿verdad? Esto es algo como las reglas de guerra, ¿verdad? Que cuando pues hay reglas de comportamiento, los criminales están bien organizados en este punto y ellos vienen y dicen, mira, no vamos a atacar entidades de salud, y respetan eso. Entonces es increíble cómo ellos respetan su modelo de negocio, tienen reglas, ¿verdad? Y están bien avanzados. Y ya para cerrar este caso de por qué están tan bien organizadas estas bandas criminales, cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania, se publicó cómo operaba Conti. Y se dieron cuenta que habían estados financieros, que tienen negociadores, que tienen, o sea, es una empresa súper bien organizada, con políticas y ahora con ética profesional también. Entonces es sorprendente con ahora, si lo contrastamos y decimos, ¿por qué este ataque no se va de mi organización? Es porque una organización está trabajando para que sea efectivo y tú estás trabajando para defenderte. No es un muchacho en un salón oscuro, en un sótano atacándote. Es una planilla de 200 o 300 personas que está trabajando muy duro para que su ataque sea exitoso. Sí, dice Alberto que se llama honor entre ladrones. Sí. Es sorprendente ver que el 31 de diciembre estos señores lanzaron un comunicado formal en donde se disculpaban con esta institución, este hospital de niños, informaban que habían devuelto el decriptor, ¿verdad?, para devolverle su data, y que este partner que había violado sus reglas, su código, ¿verdad?, había sido bloqueado y no pertenece más a su programa afiliado. No sé ustedes, pero a mí la redacción me da la percepción como que tenemos que agradecerles por haber hecho esto, o como que tenemos que generar algún tipo de simpatía por el grupo a partir de esto que hacen. Es increíble al nivel que han llegado. Pero bueno, estamos casi... sí, José. Sí, Daniel, solo para que veamos cómo funcionan estas bandas. Ellos no llaman víctimas a sus víctimas, lo llaman clientes. Entonces, cuando te mandan la notificación de que fuiste atacado, te dicen, querido cliente, ¿verdad? O sea, wow. esa es la forma en que te tratan como un cliente. Anteriormente, hubieron algunas bandas que hacían algo bastante curioso, que te decían que habían encontrado una vulnerabilidad y que te daban unos días para que la compusieras, ¿verdad? O sea, te dicen, mira, encontramos esta forma de entrar, arréglala, si no, vamos a ejecutar el ataque. Wow, impresionante. Gracias a todos de verdad por sus aportaciones muy, muy valiosas y muy enriquecedor el contenido que nos han compartido. Estamos acercándonos al final. Pienso es el momento de conclusiones y recomendaciones, pero creo yo que para que el mensaje sea internalizado por nuestra audiencia, idealmente les pediría una conclusión la más relevante respecto a todo lo que sucedió en cuanto a incidentes de ciberseguridad en el 2022, su conclusión más relevante y su recomendación más importante, una y una, para que nuestra audiencia se vaya con eso y nos aseguremos de que a partir de esta nueva edición de Cyber Caffeine estamos generando esa conciencia y ayudando a las organizaciones y a las personas a estar cada vez más seguros. Voy a comenzar contigo, Danilo. Adelante.
Pues yo creería que primero tener mucho cuidado con el correo electrónico, o sea, implementar un plan de concientización a los usuarios en su organización y para que no le den clic a cualquier link que les llega o abran cualquier archivo adjunto por medio de correo electrónico, ¿verdad? Entonces, sí, como que tener mucho cuidado con los correos, correo electrónico, phishing y para evitar ransomware o para estar preparados para defendernos en ransomware, debemos de tener una solución de, como mínimo, de EDR. Ya los antivirus normales no los van a proteger. Tienen que ser más avanzados, como un EDR o un XDR. De acuerdo, Danilo. Muchísimas gracias. Muy importante lo que mencionas. Cuidado con su correo electrónico y con el contenido de estos. Mucho cuidado. Adelante, Alberto. Te escuchamos. Conclusión y recomendación. Miraré las conclusiones y recordando lo que José nos acaba de contar y lo que nos ha dicho antes, estamos viviendo una ciberguerra. Una de las estrategias de ciberguerra es deshumanizar al enemigo. Lo que están haciendo estas empresas con planilla es diciéndoles a sus propios criminales, son clientes, véanlo como clientes, no son personas, no son empresas, no tienen problemas, son clientes, ustedes no están haciendo algo malo. Tengan eso muy, muy en cuenta a la hora de pensar cómo voy a defender yo mi empresa. ¿Listo? Porque a la larga nosotros solamente somos la razón del por qué ellos existan y la razón del por qué ellos quieran hacernos daño, porque nos están haciendo daño. Esa es la primera. La recomendación, miren, hay más de 4.000 o 5.000 tecnologías en el mundo que sirven para hacer tal vez 3.000, 4.000, 5.000 cosas. La recomendación es, ábranos la puerta de su empresa, déjenos hablar con ustedes. Nosotros en CISAP nos hacemos expertos todos los días en algo y podemos sentarnos con usted a ayudarle y a construir ese sistema de seguridad que a usted le sirve, que a usted le gusta y que le permite mantener su información, su conciencia de valor, su plata, incluso sus derechos protegidos por lo menos desde el mundo de la cibernética. Esa sería mi recomendación más grande. Confíen en nosotros y déjenos servirles. Excelente, Alberto. Muchas gracias. José, te escuchamos. Conclusión y recomendación. Gracias, Daniel. Ha sido bien entretenido este podcast. La verdad, puede uno incluir un montón de temas que no se tenían en la agenda. Pero yo, a manera de conclusión, es que yo creo que somos parte de la expansión de la globalización del cibercrimen, ¿verdad? Ya no somos un área aislada. Estas empresas, como las empresas privadas, quieren expandirse y buscan nuevas áreas de expansión y nosotros estamos ahí. Entonces, mi recomendación es evalúe su postura de ciberseguridad como una persona. Después de los 40 vaya a hacerse exámenes de sangre a ver qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cambiar sus hábitos alimenticios, hacer ejercicio. Igual, evaluar su postura de seguridad le va a decir dónde tiene que mejorar y llegar a un nivel aceptable. Y para eso, pues dedíquese a lo que su empresa fue fundada, a su negocio, ¿verdad? Y deje a los expertos que trabajen en eso. Si uno tiene que ir a un lugar muy peligroso, lo más seguro es que contrate guardaespaldas, ¿verdad? Uno no va a aprender a ir a disparar, sino va a contratar a un experto para que lo defienda muy bien. Entonces, contrate a los expertos y dedíquese a su negocio. Esa sería mi recomendación final. Muchas gracias, José. Y yo concluiría que este problema, su tendencia es a empeorar, a volverse los ataques cada vez más sofisticados. Los cibercriminales cada vez cuentan con más y mejores herramientas y mejor fondeo también. Son organizaciones criminales con muchísimos recursos y con la disposición de trabajar 24/7 para ir cada vez más mejorando sus tácticas y sus estrategias para obtener su dinero.
Así que en función de esto, mi recomendación sería conozca su negocio a profundidad desde la perspectiva del riesgo. Analice cuáles son los riesgos principales a los que su negocio está expuesto. Analícese usted a nivel personal también, cómo usted mismo personalmente se encuentra expuesto a determinado tipo de riesgo. Y una vez habiéndolos identificado, tome acción en cada uno de ellos para reducirlo a su mínima expresión. Como bien lo decía José, ha sido un podcast muy entretenido en el que hemos compartido información muy valiosa y aprendizaje para todos. Esperamos que para ustedes también haya sido de valor y les invitamos a que nos acompañen en una próxima edición de este Cyber Caffeine, un espacio por y para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Daniel Galvez. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta la próxima.